arranquemos desde cuando empezó la universidad a hacer un análisis de la problemática que estábamos manejando con el asunto de la programación. O sea, ¿qué pasaba? En su momento cada facultad, cada unidad académica definía sus horarios, montaba los horarios. Ellos trabajaban una herramienta muy básica y dependiendo de las asignaturas que ellos fuesen a dictar durante el semestre, pues definían los horarios. Esos horarios tenían un pequeño detalle, un inconveniente, y es que funcionaban era alrededor de los profesores. Entonces, profesor Camilo Jiménez, usted dicta la asignatura programación. ¿Qué días fue? Entonces, el profesor decía, yo puedo únicamente los lunes y los martes de 7 a 9 de la mañana. Y le cuadraban el horario al profesor ahí. Otro profe daba su disponibilidad y se iban cuadrando los horarios y de esa manera, pues se programaba. Si uno le hace un análisis detallado al asunto, pues era una programación para el profesor. No pensaba tanto en el estudiante. Para el profe sí, al profe le garantizaban la disponibilidad, le garantizaban sus horarios y listo. A raíz de eso se empieza a hacer un análisis de optimización. La universidad empieza a pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y ya empezamos a hacer algunos acercamientos. Yo recuerdo que antes del 2017 ya empecé a analizar el tema con la universidad, a presentárselo a las vicerrectorías académicas y empezamos a gestionar esto, buscando de verdad un modelo de optimización. Porque, como decía hace un momento, las facultades programaban sus profes, las facultades tenían salones y edificios asignados, tenían las llaves para abrir o cerrar un salón y no se lo prestaban a nadie. Entonces, había momentos en que había una cantidad de salones que si no estaba programada una clase no se estaban utilizando y teníamos una saturación o problemas en otros edificios de otras facultades. Entonces, nosotros entendíamos que había un edificio para ingeniería civil, un edificio para industrial, un edificio de derecho, un edificio para psicología y eso, pues evidentemente no era ningún modelo optimizado. Eso era simplemente entregarles la planta física y que ellos la programaran como lo consideran. Pues ya llegamos a conocer el modelo de Forest Darwinet y nos interesamos y digamos que se hizo toda la gestión al interior de la universidad para empezar a trabajar el modelo. Esto fue dejar de programar para el profesor y empezar a programar pensando en el estudiante. Entonces ya dice, uy, esto ya cambió radicalmente. Entonces ya el profesor dejó de ser el eje central y empezó a tomar el papel primordial el estudiante. Le vamos a garantizar horarios a los estudiantes que de verdad les sirvan y que les permitan tomar las asignaturas y que les permitan avanzar debidamente dentro del plan de estudios. Y en lo sucesivo hemos venido mejorando. Cada vez hemos mejorado más la calidad del dato. Seguimos encontrando 17T, 18.1, ciertos niveles de resistencia, pero el mismo sistema y los resultados que nos iba dando en los paquetes horarios, en la asignación de profesores, en la optimización en el uso de la planta física, iba mostrando el resultado muy favorable, entonces se iba convenciendo cada vez más la universidad. Primero hablando del tema de la optimización desde la óptica del estudiante, digamos que el estudiante percibe que estamos entregando unos paquetes de horarios un poco más favorables, más aceptables de frente a lo que ellos tenían que hacer en periodos inmediatamente anteriores. Les cambiamos la forma de pensar y de concebir toda su programación. Y digamos que la aceptación de los estudiantes fue relativamente buena, porque cada vez los paquetes horarios que estamos entregando van más pensados en esa casuística particular de nuestros estudiantes desnivelados. Le hemos incluido una serie de reglas particulares para favorecer el tema, que los profesores tengan tiempo de descanso en un número de sesiones, que las asignaturas queden programadas dentro de las disponibilidades que ellos están reportando o que tienen contratadas con la universidad, de la manera como la universidad está percibiendo esta optimización. Sí, definitivamente la universidad siente que estamos mejorando en los procesos de programación, lo que les decía hace un momento, el tema de la asignación de la planta física. Antes había una cantidad de salones que se quedaban sin programar. Hoy en día estamos programando y toda la planta física es para toda la universidad. Ya, como decimos nosotros con los arquitectos de planta física, recogimos las llaves, las administramos nosotros, administramos la asignación de todos los espacios académicos y aseguramos que la asignatura que necesita un tipo de espacio se lo vamos asignando sin ningún problema. Entonces la universidad sí está percibiendo esa optimización de frente a la utilización de la planta física. La universidad percibe la optimización también en la utilización del tiempo de los profesores, porque digamos se está programando de mejor manera a los profesores. Y la universidad percibe que sí estamos mejorando en el tema de los paquetes horarios de los estudiantes, que estamos entregando
digamos, una gama de paquetes que son favorables para nuestros estudiantes y que cada semestre ese nivel de percepción que decía vamos mejorando de los estudiantes, la vamos mejorando. Digamos que ha sido el ejercicio semestre a semestre ha sido mucho más satisfactorio. Y al final, pues las tres, digamos, escenarios que estamos hablando, estudiantes, docentes y universidad, pues en términos generales, pues sí están percibiendo que hay un mejoramiento en todo este proceso de programación. Hay una real optimización. Se empiezan a manejar procesos un poco más eh, precisos en el tema de la proyección de demanda. Y cuando yo ya empiezo a proyectar la demanda y empiezo a cruzar eso versus las asignaturas que conforman cada nivel de cada plan de estudios, pues yo ya puedo empezar a definir cuántos grupos realmente voy a necesitar. Y ahí hay una serie de consideraciones que se hacen de frente a estudiantes que van a repetir asignaturas, a los estudiantes que se habían ido y vuelven, hacen un reintegro a la universidad y eso nos está permitiendo ser más precisos a la hora de proyectar cuántos grupos vamos a abrir. Hay unos estándares que manejamos nosotros en el techo de la asignatura o en el tamaño del grupo, que Darwinet los controla. Darwinet nos ayuda a nosotros a asignar de acuerdo a esos estándares. Y ya digamos que la universidad, a nivel rectoría, vicerrectoría académica, la misma vicerrectoría de talento humano y demás de la universidad, la vicerrectoría administrativa y financiera, ya están convencidos de esta situación. O sea, la herramienta nos está proyectando, la herramienta nos está dando, digamos, información. Y es una información real sobre la cual nosotros podemos tomar decisiones reales, ajustadas. Cuando nosotros empezamos la implementación y empezamos a trabajar Darwinet, nosotros hablábamos de el equipo necesario para la implementación. Entonces yo hice un análisis, yo les preguntaba a ustedes y a sus consultores, bueno, y el equipo, el tamaño ideal de las personas que vamos a trabajar en este tema, ¿cuántas somos? Entonces a mí me decían, por ejemplo, que había una universidad en otra ciudad aquí en Colombia que estaba implementando y que tenía más o menos 10 o 12 personas trabajando en el tema, que había otra universidad que tenía 5 o 6 personas trabajando, y es un equipo que tiende a crecer. Yo no tenía esas personas disponibles, entonces hicimos una estructuración y la trabajamos con ustedes, y al final nuestro equipo de implementación y de manejo centralizado de Darwinet, pues somos pocas personas, estamos hablando de, está el director de la oficina de registro y control, está el profesional especializado, y tengo una persona de soporte. O sea, estamos hablando de máximo 3 personas que estamos dedicados en ciertos periodos de tiempo, el profesional al 100%, el soporte en un 50% y el director en la medida que se vaya necesitando para ir tomando ciertas decisiones. Entonces, ha sido algo que a mí, desde el punto de vista Universidad Católica, me parece que no ha requerido la necesidad de más personas, de aquilosar un equipo para manejar este proceso, sino que con el recurso que teníamos, nos adaptamos a la herramienta y hemos logrado los resultados de los que estamos hablando. Que eso para mí es otra ventaja fundamental que encontramos con la implementación de esta herramienta. Entonces, recién apareció la pandemia, pues nosotros ya teníamos un semestre que estaba avanzado, porque digamos que aquí se empezó a hablar del tema del confinamiento y de todo ese tipo de situaciones después de la primera quincena de marzo, o sea, del 15 de marzo hacia acá empezamos a hablar de confinamiento y todo eso. Entonces el modelo cambió, o sea, ya el tema no era presencial, sino el tema era con acceso remoto. Pare, analice, siga y nos tomamos una semana para cambiar el modelo. O sea, la universidad hizo un ejercicio rápido, vicerrectoría académica, talento humano, las unidades involucradas como informática, registro y control y demás, para cambiar el modelo de cómo estábamos dictando las clases, revisar qué necesitábamos, implementar eso a la carrera y que todo funcionara perfectamente. Y sacamos adelante ese semestre. Nos tocó tomar decisiones críticas, modificar el calendario académico, ampliar ciertos plazos o ciertas fechas dentro del calendario académico, fechas de cierre del periodo y una cantidad de cosas de esas. Y se hizo, se le comunicó a la comunidad estudiantil y pues todo el mundo, pues todos estábamos dentro de esta realidad, y no éramos solamente nosotros de la Universidad Católica, sino todo el mundo. Entonces se entendió y el Ministerio de Educación aquí nos dio unas directrices y basado en esas directrices pues tomamos esas decisiones. Pero viene el problema del segundo semestre del año pasado, en plena pandemia, con todo el tema del confinamiento. ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces, yo recuerdo que yo los convoqué a ustedes a una reunión donde los consultores que ustedes tenían dispuestos para trabajar con nosotros, yo les dije, necesito charlar con ustedes, necesito que ustedes me cuenten desde la óptica de ustedes que administran o generan esta herramienta, ¿qué están viendo? O sea, ¿qué están haciendo las demás universidades? ¿Cómo vamos a trabajar el asunto
porque pues aquí no se trata de inventar la rueda, se trata de apropiar las mejores y sí, las mejores experiencias, los buenos resultados y empezar a implementarlos. Nos dieron unas luces, nos dieron unos tipsitos que nosotros tuvimos en cuenta, hicimos una revisión de la programación del calendario académico del semestre y empezamos todo el proceso de programación trabajando con la herramienta y cambiando la modalidad de las asignaturas en el tema, no le voy a asignar un espacio físico, sino le voy a asignar un aula virtual. Y todas las asignaturas de todos los programas se programaron de esa manera y todos los horarios se generaron de esa manera. O sea, la misma disponibilidad de profesores para dictar las asignaturas, la relación docente-asignatura, los mismos modelos de proyección de demanda que estábamos utilizando, pero la variación es que ya no iba a meter planta física, sino aulas virtuales. Y se generaron todos los paquetes horarios de todo lo que se hizo y afortunadamente funcionó y funcionó bien. Ya después arrancamos el semestre, ya el gobierno nacional y local empieza a generar, eso fue para arrancar el semestre, fue en agosto del año pasado, se generan unas directrices del gobierno donde dicen, vamos a hablar de alternancia, se habla de la fase 1 alternancia para todos los que iban a hacer o tenían que terminar asignaturas del semestre inmediatamente anterior, prácticas de laboratorio y demás situaciones de esas, y más adelante una fase 2 que ya era poder programar asignaturas de otra índole para que los estudiantes pudieran asistir a la universidad. Nosotros ese semestre pasado no trabajamos nada de fase 1, o sea, no trabajamos laboratorios, hicimos unos arreglos con la programación que habíamos hecho para que todo fuera con acceso remoto, todos los accesos a los laboratorios, por ejemplo, informática, de ciertas ingenierías, con acceso remoto, con acceso VPN a los computadores de los laboratorios, que el chico desde la casa ingresara a ese computador y trabajara, y bueno, simuladores y todo lo que se tuvo que utilizar para el tema. Ya este semestre seguimos un modelo muy parecido, pero ya la herramienta me empieza a dar a mí la posibilidad de programar alternancia en ciertas asignaturas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya tomo asignaturas, no laboratorios, no salas de cómputo, sino asignaturas, por ejemplo, que son de un modelo catedrático, donde el profe normalmente está haciendo una charla y se está ayudando de un pizarrón o se está ayudando de un videoino, alguna cosa de esas. Entonces ya empezamos a programar asignaturas que unos estudiantes iban a ir a la universidad y el resto acceso remoto de manera simultánea tomando la asignatura desde la casa. Se adecuaron espacios físicos y se programó eso a través de la herramienta. Le di a la herramienta unos criterios o unas reglas para que las tuviera en cuenta. Por ejemplo, que el día que el estudiante o los estudiantes tuvieran que tomar esa asignatura, o no les programara nada más ese día, o si les iba a programar otra asignatura, se las programara 2 horas antes o 2 horas después, para que el estudiante tuviera la posibilidad de salir de su casa, llegar a la universidad, tomar la asignatura y volver a su casa y que no perdiera clase. Regla dura de parametrizar, pero funcionó. Y de hecho nosotros programamos asignaturas de estudiantes en la universidad con ese criterio. Y también nos fue, que te cuento que en este momento el análisis, nosotros programamos más o menos unas 12 asignaturas que están moviendo aproximadamente casi 1000 estudiantes en este modelo de alternancia, pues mientras se pudo, porque ahorita hubo un tercer pico y tocó volver a cerrar, pero bueno, pero nos funcionó y movimos a esos estudiantes y llegaron a la universidad. No era obligatorio, estaba programado y estaba la facilidad y estaba todo el esquema para que llegara a la universidad y pudiera ingresar, pero era una decisión voluntaria. Entonces de 15 o 18 que podían llegar a una clase, pues me llegaban 4, 3, 5, 1, pero igual el profesor estaba ahí. Igual todo estaba programado y todo estaba funcional. Entonces, digamos que la cosa funcionó. Y vuelvo y repito, tan funcionó que para el próximo semestre, el que estamos en este momento parametrizando y que vamos a empezar todo el proceso de simulación, vamos a pasar de 12 o 13 asignaturas más o menos a 63 asignaturas. La idea es que yo voy a dejar de mover, en teoría, más o menos 1000 estudiantes y voy a empezar a mover más o menos 3500 o 4000 estudiantes programados en alternancia en la universidad.
Ya identificamos cuáles son los edificios que nos pueden recibir esos estudiantes, ya está adecuada toda la planta física, ya está todo el tema de los protocolos de bioseguridad y demás, garantizando distanciamiento, ventilación, todo lo que piden para que los estudiantes puedan ir y ya simplemente hacerles las proyecciones, los mismos modelos de proyección de demanda, la definición de grupos, los ejercicios de simulación de los diferentes escenarios y programarlos y entregarle a los estudiantes sus horarios para que ellos hagan el ajuste y que los que puedan ir y deseen ir a la universidad en las condiciones de la nueva realidad, lo puedan hacer. O sea, vamos a crecer significativamente y vuelvo y repito, todo porque la herramienta me está dando a mí la posibilidad de hacer el análisis del escenario y decir, lo puedo garantizar y no voy a tener problemas de, digamos, que van a llegar todos al tiempo, que se van a congestionar las entradas, que los salones se van a desbordar. O sea, porque aquí esto me permite a mí programar horarios escalonados, me permite programar el tema de la planta física distanciada, o sea, que no me queden cada aula una detrás de otra, sino que esta sí, esta no, esta sí, esta no, para el tema de los distanciamientos y demás, por citar solamente un par de ejemplos. En esa nueva realidad, la herramienta ha sido supremamente funcional. Y en esta nueva realidad también nos está sirviendo por la herramienta para hacer otros ejercicios y los estamos trabajando con ustedes. Ejercicios que tienen que ver con simular qué pasa si dejo de utilizar todo un piso de un edificio por alguna consideración de seguridad. Entonces yo corro la simulación con la herramienta y la herramienta me dice, sí, se le va a congestionar acá o acá, va a tener que hacer ciertos movimientos, pero me dice hasta dónde sigue siendo funcional el modelo. Entonces sí, definitivamente es un buen instrumento para obtener información y poder tomar decisiones y entregarle esos datos a la vicerrectoría, a la rectoría y a las instancias decisorias en la universidad y que con toda seguridad no nos van a dejar equivocar. Voy a trabajar porque tengo estos datos y estos datos me dicen que eso es viable y está demostrado que es funcional y que no vamos a tener inconvenientes. Hoy en día una de las variables críticas es el ahorro, toda vez que esta nueva realidad, esta situación pandemia, pues está generando menos estudiantes matriculándose en las universidades. Y las universidades privadas en su mayoría viven o vivimos de las matrículas. Entonces, menos estudiantes, menos ingresos y a menor ingresos, pues evidentemente se tiene que optimizar el gasto y se tiene que optimizar todo este proceso. Sí, la herramienta, digamos que como lo mencionaba hace un rato, pues, a la hora de proyectar demanda, a la hora de definir número de grupos, pues ya no empieza a definir realmente cuántos profesores realmente vamos a utilizar. Y eso ya empieza a depurar un poco el concepto gasto en docencia, gasto en todas las actividades relacionadas, que es bastante significativo. A mí me parece importante mencionar que Darwinet, dentro de la parametrización que recibe, nos ayuda a controlar eso en las proyecciones que hacen y en el manejo que se hace para definir los grupos. Entonces, el estudiante pierde Darwin automáticamente en el proceso de proyección dice, ah, tiene que repetirla, entonces lo proyecta en el grupo repitiéndola, no lo deja suelto y no va a generar una proyección que esté desfasada por no atender un requisito reglamentario. Entonces, desde esa óptica, a mí que manejo la oficina de registro y control académico, que debo garantizar el cumplimiento del reglamento, ya Darwinet me está generando una ayuda para hacer eso y que me permite a mí estar un poco más tranquilo a la hora de generar la programación de la universidad, sobre todo en la proyección de estudiantes, grupos, y que no haya más estar desbordados, que no me genere un exceso en la contratación de docentes o situaciones de esas, o que esté generando una expectativa en los estudiantes para poder tomar otras asignaturas y demás situaciones de esas. Ahí veo yo plasmada la relación de mutuo beneficio. Están pensando en las necesidades nuestras, están teniendo en cuenta esas necesidades y las están trabajando para decirnos, miren, ese problema se lo voy a resolver así. Y ya me están entregando una herramienta para resolverlo.